El día de hoy se hablarán sobre los temas más relevantes de la obra Cómo escribir textos académicos según normas internacionales por los autores Francisco Moreno, Norma Marte y Luis Alberto Rebolledo. Este trabajo corresponde al curso del taller de producción de textos académicos a cargo del maestro Jorge Luis Ramírez Martínez de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, presentando la docente en formación Eva Olinka Valdés Escobedo del sexto semestre de la licenciatura en Educación Primaria. Aquí en la tabla de contenidos se presentan los temas más destacados del texto abordado, focalizándose en una introducción, el desarrollo que incluye los textos académicos, cómo escribir un resumen, una reseña, un informe de investigación y un ensayo, donde se hablarán de aspectos importantes para tomar como referente al momento de redactar un texto de los ya mencionados, así como también algunas recomendaciones específicas para su mejora. Al final se darán unas conclusiones y posteriormente la bibliografía. Como ya sabemos, la escritura académica es el reflejo del aprendizaje y conocimiento de cada individuo, donde cada habilidad se ve plasmada mediante palabras conjuntas que aportan diversa información de gran utilidad y que, con su constancia correspondiente, retroalimenta aquella capacidad para pensar, crear y compartir la propia inteligencia. Dicha capacidad se ve orientada gracias a las funciones de los textos académicos, los cuales permiten realizar una redacción adecuada, siendo certificada por las normas internacionales de la escritura como una de las principales claves para el éxito de la misma. Como sabemos, es de gran relevancia reconocer la trascendencia de la escritura, pues es considerada como una de las bases más fuertes que nos facilita la obtención de conocimientos a lo largo de la vida académica de los estudiantes, por lo que es necesario utilizar dicha escritura mediante diversos tipos de textos académicos, ejemplificando los mencionados anteriormente, como el resumen, la reseña, el informe de investigación y el ensayo, y para ello es importante conocer el cómo se escriben, su importancia, qué datos deben obtener, su funcionalidad, entre otros aspectos que veremos a continuación. Así que comenzando con los textos académicos, inicialmente debe comprenderse lo que es un texto académico. El texto académico refleja el estilo, creatividad, capacidad para escribir de los individuos, lo cual demanda un proceso donde intervienen los siguientes aspectos, ya sean los conocimientos, los cuales aumentan cada día con la experiencia, el análisis, lectura constante y reflexión de forma permanente, el acopio de datos pertinentes, el cual se basa en la cantidad de datos necesarios según el tipo de texto a redactar, la seguridad personal, implicando un enfoque creativo y original, la humildad relacionada principalmente con la capacidad para reconocer la idea de que todo un texto puede ser mejorado, ya sea mediante orientaciones de asesores o incluso docentes titulares, maestros que tengan más conocimiento al respecto. Y por último, la dedicación, sobre todo en las acciones relacionadas con la planeación, el escribir, analizar, revisar y corregir lo que ya hemos hecho. Aunque la comunicación mediante diversos tipos de texto demanda capacidades diferentes, ejemplificando la utilización de conceptos más complejos en el caso de los textos científicos o la mejora de la redacción siendo un factor común en todos los textos, Moreno, Marte y Rebolledo 2010 nos dicen que es un hecho que quien escribe refleja una parte de sus habilidades, personalidad y capacidad intelectual del mismo, por lo que es de gran relevancia el considerar los aspectos anteriores como puntos clave ante la mejora de la redacción. Por otro lado, se hace referencia a los textos que se producen comúnmente, como por ejemplo el texto conversacional, que a rasgos generales consiste en una serie de secuencias jerarquizadas dentro de lo habitual, ejemplificando los diálogos en un teatro o las conversaciones en redes sociales dentro de un círculo de amigos, ya que no demandan un esfuerzo cognitivo más allá del usual. El texto narrativo, que nos permite construir historias o sucesos reales e imaginarios. El texto descriptivo, que proporciona detalles y profundiza aspectos relevantes. El texto argumentativo, que tiene el objetivo primordial de convencer al lector de una idea o un tema, como el ensayo o una columna de opinión en un periódico. Y por último, el texto expositivo, que nos ofrece información amplia y detallada para explicar un tema. También se hace una mención a la tesis, las cuales requieren una mayor jerarquía ante el aporte de nuevos conocimientos, razonamientos y demostraciones. De igual forma, los trabajos monográficos, que presentan una indagación extensa sobre un tema tratado con originalidad, y por último, los informes y trabajos de consulta que permiten conocer cierto nivel de reflexión.
Siguiendo con la escritura del resumen, este texto consiste en la extracción de la idea central, reduciéndolo sin alteraciones en su esencia y focalizándose en lo fundamental, donde aludiendo a ECO 1982 nos menciona que construir una síntesis puede incluso considerarse como un arte. Aunque tiene diversas funcionalidades en cuanto al desarrollo de la comprensión textual y global, demanda la consideración y la condensación de ideas y una expresión eficaz para su entendimiento. Se recomiendan entonces para los lectores 3 macro reglas fundamentales para reducir la información contenida en los textos originales, siendo las siguientes. Número 1, la supresión, la cual nos permite omitir información irrelevante, resumiendo ejemplos, detalles o repeticiones con el fin de obtener una construcción global sintetizada del texto. La número 2, que es la generalización, que se enfoca en reemplazar enunciados por una generalización simple o de factor común. Y la número 3, que es la construcción, que se basa en un pequeño resumen de 1 o 2 conceptos constitutivos de secuencia. Por otro lado, se deben tener en cuenta diversas recomendaciones principales para resumir un texto de forma eficiente, ya sea, por ejemplo, leer el texto completo para construir una idea general, poner en práctica la relectura de ideas principales, elaborar varios esquemas de ideas centrales, identificar el tipo de texto que se está leyendo y su estructura correspondiente, considerar los nexos y los títulos, ya que pueden ser clave para dar idea del tema general del texto que se está leyendo, contextualizar, utilizar un vocabulario sencillo, evitar las citas contextuales, ya que considerando que uno va a redactar su propio resumen, es importante dar a conocer su propia perspectiva. ¿Cómo escribir una reseña? El propósito de la reseña se focaliza en la descripción, el análisis y en aportar juicios críticos o de valor sobre una obra o evento. Todo esto enfocándose en aspectos como el contenido y las ideas esenciales. Aunque existen diversos tipos de reseña, como la literaria o la de cine, la reseña dentro del campo académico nos permite evaluar la capacidad de comprensión y análisis de los estudiantes, ofreciéndonos una orientación sumaria y crítica que debe seguir las siguientes condiciones principales, como el ser informativa, analítica y sintética, y de igual forma el emplear un tono respetuoso y equilibrado ante los puntos de reflexión, evitando el elogio o una dureza exagerada en conjunto con una buena madurez. Dentro de las partes de la reseña hay que considerar que la estructura de cualquier tipo de reseña es igual, aunque el reseñador puede omitir algunas partes según lo que pretende dar a conocer. Dentro de las partes encontramos el título de la reseña, la cual puede dejar ver un juicio valorativo, el autor de la reseña, la referencia de la obra con sus elementos correspondientes, la ubicación del autor y de la obra, el compendio de la obra donde se realiza una síntesis de las ideas y hechos importantes, el juicio crítico donde se expone la interpretación de la obra con los mejores argumentos, provocando una reacción ya sea positiva o negativa a los lectores sobre la obra reseñada. Por último, para escribir una reseña de tipo bibliográfica se recomiendan los siguientes aspectos, ejemplificando la relectura de al menos 2 o 3 veces al texto con la atención correspondiente, la toma de apuntes sobre las ideas sobresalientes, el asumir una posición crítica frente a la obra, sustentar dicha posición con los mejores argumentos basados en evidencias y, por último, revisar y corregir la versión las veces que sean necesarias. ¿Cómo escribir un informe de investigación? El informe de investigación se enfoca en presentar los resultados finales y generales de la investigación realizada, encontrándose conformado por las siguientes partes, que son la introducción, donde se presenta el tema de investigación, los objetivos, justificación, entre otros aspectos, el resumen que detalla sintéticamente el contenido del informe, planteando la idea central de investigación, el cuerpo del trabajo, donde se dan a conocer los siguientes apartados, el planteamiento del problema, los objetivos, la fundamentación teórica, hipótesis y variables, metodología de investigación, resultados y la discusión de los mismos. Posteriormente están las conclusiones, las cuales contienen los resultados concretos que se obtuvieron de la investigación, resumiendo lo más sintético de los aspectos más relevantes de la investigación, y por último los anexos y referencias. Al momento de seguir con la estructura del informe de investigación, nos va a funcionar como una guía para poder cumplir con cada uno de los apartados, siguiendo los objetivos, los ideales y las investigaciones de forma pertinente. ¿Cómo escribir un ensayo? Un ensayo se enfoca en la expresión de diversas reflexiones sobre un tema determinado, presentando interpretaciones subjetivas y libres. Este tiene como objetivo plantear cuestiones y proponer soluciones firmes. Entre sus principales características nos podemos encontrar con una estructura libre,
una temática variada, predominando lo personal y subjetivo, es de poca extensión, plantea ideas filosóficas, cuestiones morales o de cualquier temática, esto con el fin de propiciar la reflexión y el análisis para despertar inquietudes en el lector. En cuanto a la organización del ensayo, es importante cumplir con el objetivo de cada parte que conforma este texto, ejemplificando en la introducción, donde se pretende dar a conocer la temática y contextualizar al lector en la misma. Se recomienda escribir un párrafo para convencer al lector e interesarlo en el resto de la lectura, y esto se puede hacer mediante preguntas provocativas o la utilización de citas adecuadas. En este caso, ya dependerá del tema elegido. En el desarrollo se dan a saber los argumentos, razones e incluso contraargumentos, los cuales deben de estar organizados de forma lógica para justificar los puntos de la tesis. De igual forma, en la parte de la argumentación, dar al menos 3 argumentos basados en evidencias. El empleo de comparaciones, definiciones, clasificaciones, entre otros aspectos, pueden incluirse en conjunto con citas adecuadas. Por último, en la conclusión debe incluir un planteamiento sobre el valor y significado de las ideas expuestas. Debe fluir de forma natural ante su redacción, ya que previamente se tuvo una idea clara de lo que se quiere plasmar. Cuando se hace mención de la tesis dentro del ensayo, se relaciona con la determinación de la idea que se pretende defender, ya que es una especie de guión en la que se fortalece el escrito. Esta va acompañada de argumentos, ya sea mediante ejemplos, analogías, autoridad sobre las causas o deductivos. Cuando se va a escribir un ensayo, debe de tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones, ya sea ejemplificando la selección de un tema de discusión serio y principalmente interesante, el estudio del tema para poder reflexionar sobre él y documentarlo, la determinación del objetivo y asumir una posición y convertirla en la tesis. Dentro de esto, escoger los mejores argumentos para defender la tesis, ya sea aportando evidencias o pruebas para sustentar la validez de nuestra opinión, utilizando citas, hechos, ejemplos, experiencias, estadísticas, entre otros. Determinar el orden apropiado para los argumentos, aportar un tono serio y no emocional, ya que se está hablando de un texto serio y formal, tratar de convencer al lector de la posición que asumimos, no pretender ser agudos ni graciosos en las apreciaciones a menos que estas cualidades sean innatas en nosotros, ya que, como se mencionó anteriormente, estamos hablando de que un ensayo es un texto que requiere formalidad, no apartarnos de las normas de redacción, evaluar, revisar y corregir el ensayo y sobre todo esto considerar la buena ortografía. Como conclusiones se tienen las siguientes: la escritura académica implica un esfuerzo cognitivo que permite plasmar diversos saberes de los individuos. Se deben de tomar las recomendaciones relacionadas principalmente con la reflexión, el análisis, la argumentación, claridad y el objetivo de la escritura, dependiendo del tipo de texto que esté por redactarse. Dichos factores tienen un gran impacto en la preparación y estudio del tema que se desea dar a conocer, ya que no se podría hacer una reseña de una obra literaria que no es comprendida previamente o un informe de investigación si anteriormente no se profundizó en las investigaciones correspondientes. El conocer los diversos tipos de texto facilita las diferentes ideas, las cuales permiten dar a conocer posturas de los estudiantes, permitiéndoles prepararse constantemente para cualquier campo, pero sobre todo trascendiendo en el fortalecimiento de sus competencias tanto en el área académica y laboral. Esto repercute dentro de la formación de los profesionales de la educación y de cualquier campo académico, ya que la redacción y o producción de textos académicos son una de las principales herramientas que permiten retroalimentar sus aprendizajes y dar a conocer sus perspectivas respecto a un tema en específico. En sí, la escritura de textos académicos es un proceso que nos acompaña desde la educación básica hasta la educación superior, por lo que refleja constantemente nuestro desarrollo en cuanto a las competencias cognitivas y de lectoescritura, teniendo como resultado una mejora progresiva ante nuestras habilidades intelectuales. Esto es todo por la explicación del día de hoy, espero que haya sido clara, satisfactoria y principalmente útil.